Código Magenta está en posición de confirmar que existe un proceso judicial abierto en una corte federal de Texas contra una estructura de huachicol fiscal que incluye una docena de prominentes políticos mexicanos. El caso está basado en declaraciones de testigos protegidos. Una fuente con conocimiento del asunto le dijo a este medio que los fiscales del Departamento de Justicia han presentado un paquete de pruebas ante un gran jurado. Código Magenta pudo verificar que personas involucradas en este proceso han solicitado asistencia legal en Estados Unidos. En caso de que el gran jurado decida presentar una acusación, esto significaría el caso de más alto perfil del aparato de justicia estadounidense contra una red de corrupción y delincuencia organizada conectada al sistema político mexicano. Esto representa un indicio de que más allá de las acciones que ha tomado de manera unilateral la administración de Donald Trump contra los cárteles mexicanos, hay un interés en el Estado profundo norteamericano para desmantelar estructuras criminales en México. No solo es la Casa Blanca, también son los fiscales independientes. La semana pasada fue crucial en este sentido. El Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos aseguró que los cárteles están ofreciendo recompensas para atacar agentes de la patrulla fronteriza. Aunque algunos analistas dudan de la inteligencia que llevó a esta conclusión, legalmente, esta aseveración ofrece una justificación a la Casa Blanca para declarar que efectivamente Estados Unidos está en un conflicto con los cárteles, denominados como actores armados no estatales. Siguiendo esta línea de presión contra la narcopolítica en México, el Departamento de Estado norteamericano canceló por lo menos 50 visas a funcionarios públicos y actores políticos en México por presuntos nexos con la delincuencia organizada. La información ha sido confirmada por algunos de los afectados, como el exgobernador de Guerrero Héctor Astudillo. Estas tres instancias, el proceso del gran jurado en una corte de Texas, la declaración del Departamento de Seguridad Interior y la cancelación de visas, son señales contundentes del nuevo estatus de la relación bilateral en Washington. La relación con México depende en gran medida del plan que han delineado tres funcionarios: el secretario de Estado Marco Rubio, el asesor presidencial Stephen Miller y el director de la CIA John Ratcliffe, de acuerdo a un reporte del New York Times. Este nuevo marco de política exterior incluye acciones encubiertas en México, nuevas sanciones financieras e investigaciones judiciales contra miembros de alto perfil de la clase política mexicana. ¿Y cuál es el contexto inmediato? La decisión de la Casa Blanca de implementar un cambio de régimen en Venezuela, las acusaciones de vínculos con el crimen organizado contra Nicolás Maduro y el despliegue militar del Comando Sur contra embarcaciones venezolanas y colombianas. Para hablar sobre este tema, Código Magenta consultó a un experto en seguridad nacional, el Dr. Galeb Krame, doctor en política pública por la Universidad de Sheffield, exmiembro del CISEN, exfuncionario del aparato de seguridad nacional en diferentes instancias y un antiguo miembro del Grupo Internacional contra el Terrorismo, conocido como BASIC, una iniciativa conjunta de Estados Unidos y Reino Unido, surgida a raíz de los ataques del 11 de septiembre de 2001. A continuación, nuestra conversación. Hoy en el War Room, el doctor Galeb Krame, un especialista de seguridad nacional con doctorado en la Universidad de Sheffield, quien ha sostenido importantes posiciones en el aparato de inteligencia y seguridad mexicano, pero que también cuenta con una importante trayectoria en el extranjero, ya sea como asesor, como especialista también en el ámbito antiterrorista. Bienvenido aquí al War Room de Código Magenta, Galeb Krame. Muchas gracias, querido Rodrigo. Pues yo feliz de estar con el equipo de Código Magenta, contigo y siempre a la orden. A ver, queremos platicar contigo porque eres el autor del reporte Krame, este documento de inteligencia muy importante que se difunde a través del medio especializado Pie de Nota, y creo que has hecho observaciones muy puntuales de lo que ha sido la relación bilateral México-Estados Unidos en materia de seguridad. Y hoy, ¿ante qué estamos? Estamos ante una decisión del gobierno norteamericano publicado por la agencia Reuters, que se han revocado ya 50 visas de políticos mexicanos por presuntos vínculos a la delincuencia organizada, y a la par el Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos, the Department of Homeland Security, pues hace también una publicación que creo que es muy importante para sentar esta narrativa. Están diciendo en el Department of Homeland Security: los capos de los cárteles mexicanos están ofreciendo recompensa para asesinar a agentes fronterizos estadounidenses. Esto prácticamente en Washington se puede leer como una declaración de guerra contra los cárteles mexicanos. ¿Cuál es tu interpretación de estos dos sucesos en el marco de la relación bilateral en materia de seguridad, Galeb Krame? Yo creo, estimado Rodrigo, que lo que está sucediendo es ya un agotamiento de paciencia de Estados Unidos hacia el gobierno de Sheinbaum.
Recordarás que previo a eso hay que recordar que vino primero Landau, Christopher Landau, luego vino Marco Rubio. Marco Rubio pues jugó el papel más de policía malo y Landau el de policía bueno, el conciliador. Y dieron un lapso de 90 días para que México pues cumpliera con ciertos requisitos en materia económica y en materia de seguridad. Durante ese lapso, a los 50 y tantos días, 56, 57 días si mal no recuerdo, sale una publicación de Marco Rubio diciendo que no le gusta que el gobierno estuviese haciendo trampa. No da mayores pesquisas, pero bueno, se entiende por el contexto que se refería a una cuestión económica comercial. Luego de esto pues viene esta revocación de 50 visas y más, porque hay que decirlo así, son 50 visas y más de actores y políticos funcionarios morenistas, y dice que una decena, el artículo de New York Times, de actores no morenistas. Todo esto yo creo que empieza a indicar que sigue la misma estrategia de revocación de visas, pero con mayor frecuencia. Lo que yo creo que vamos a estar viendo es una ampliación de las sanciones financieras, sobre todo en lo del Kingpin Act, ¿no? Y el uso de lo que es el FTO y SDGT, que es básicamente el etiquetado de organizaciones terroristas, extranjeras terrorísticas, para aplicar procesos penales extraterritoriales. Y aquí vamos a ver, por ejemplo, un andamiaje más puntual contra nodos logísticos y financieros de Estados Unidos, ¿no? Sobre todo en países como México, Venezuela, porque hay que recordar que todo está interrelacionado. Si bien se puede también manejar un marco en el Bicentennial Framework famoso, ¿no? Pero siempre va a ser ahora con una serie de condicionalidades. Y yo veo que van a haber métricas más duras, Rodrigo. Van a haber métricas ahora sí más duras para México. Y un posible congelamiento selectivo de apoyos y presión financiera si no sigue habiendo resultados. Entonces, definitivamente la tensión diplomática estará creciendo. Va a haber como siempre la narrativa soberanista de Sheinbaum y de administración. Vamos a ver definitivamente inspecciones fronterizas más estrictas y pues una fricción comercial más puntual. Eso yo creo que va a suceder en muy corto plazo. Creo que hay que entender esto como parte de un contexto externo que el gobierno de Estados Unidos y particularmente el Departamento de Estado que dirige Marco Rubio ha sido muy asertivo en su política en relación a la eliminación de los cárteles en Venezuela. Incluso se han desplegado importantes unidades militares del Comando Sur de Estados Unidos en costas aledañas a Venezuela. Ya se han realizado sendos ataques contra estas supuestas narcolanchas. Y la pregunta es, ¿cómo este contexto internacional se traduce y se tropicaliza al caso mexicano? Porque el caso mexicano también estamos viendo que tiene su propio contexto, y tú lo has escrito en Reporte Crame, de que hay una división dentro del gobierno de la 4T, donde hay un nuevo movimiento claudista de un giro de 180 grados de la política de seguridad emprendida por el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, pero hay resistencias dentro de la coalición de la 4T, particularmente de gobernadores, de operadores políticos, de gente que estuvo muy de cerca el manejo de la seguridad pública dentro de las Fuerzas Armadas y dentro del aparato de inteligencia del sexenio de Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo lees tú estos dos contextos, tanto el interno como el externo, respecto a la cruzada que tiene el Departamento de Estado norteamericano contra los cárteles? Es excelente pregunta, Rodrigo. Mira, internamente yo creo que hay un dilema muy grande, incluso hasta si se puede moderar, se modeló en teoría de juegos en su momento, y la realidad es que la presidenta ahorita está malabareando diferentes pelotas, cada una con sus riesgos inherentes, ¿no? Y yo creo que ella tiene que conservar la gobernabilidad y necesita de estos actores no claudistas o amloístas
para más o menos conservar esa gobernabilidad, pero a su vez le estorban. Le estorban porque no son parte ya de la estrategia que ha marcado Estados Unidos. Y curiosamente ella va al Zócalo y habla de esta unión, ¿no? Y poco después pues, se ve completamente estos actos o esta disyuntiva de narrativas entre la gente de Sheinbaum y la de la administración anterior. ¿Qué parece que está sucediendo? En el contexto internacional es interés de Estados Unidos mantener una gobernabilidad. No le interesa tener un problema que vaya creciendo en México de manera desmedida. Entonces, controlar, permitir que Sheinbaum siga gobernando, pero que además vaya haciendo esa transición de política de seguridad, esa transición hacia alejados de esa izquierda hemisférica y pasar a una tonalidad de democracia. Pero imagínate ahora Sheinbaum, la audiencia y la gente que la respalda, la que la llevó a la presidencia, pues tiene una narrativa completamente distinta a la de Washington. A ver, Galeb, nada más déjame te interrumpo aquí un pedazo porque creo que es importante mencionar. Hablas de la gobernabilidad y si bien en Palacio Nacional presumen que hay un manejo pulcro de la gobernabilidad en el país, la realidad es que hemos visto algunos brotes de violencia de alto impacto muy significativo. Hemos visto, por ejemplo, el asesinato recientemente de un abogado, David Cohen Sacal, saliendo de los tribunales de la Ciudad de México. Es un caso de altísimo perfil que le antecede también el asesinato de 2 colaboradores de la jefe de gobierno y le antecede también en Tamaulipas, por ejemplo, el asesinato de un agente federal de la Fiscalía General de la República en Tamaulipas. Es decir, son 3 casos que yo leo como muy significativos de que esa gobernabilidad se está rompiendo dentro de la coalición de la 4T. ¿Cómo lo interpretas tú? Es que va más allá, mi estimado Rodrigo. Sí, estos son homicidios de alto impacto, pero vámonos por sectores y te voy a decir por qué creo que hay una ingobernabilidad desbordante. Primero, el sector militar. Dentro de los grupos militares hay un descontento ya profundo con la presidenta, con la administración y con el gobierno. Es decir, el hecho que hayan ventilado a tal grado al almirante Ojeda con todas sus redes de huachicoleo, pero que no hayan limpiado hacia adentro, esto afectó a muchos mandos de la Marina retirados y en activo que completamente rechazaban al 100% la política del almirante Ojeda y que muchos de ellos en privado y en público le pusieron el dedo y decían aguas, aquí está, de esta línea no se rebasa y se rebasó. Ahora bien, tenemos por ejemplo a un sector importante del ejército en donde no le gusta, ¿no? Tener que alinearse a la comandanta en jefa de las Fuerzas Armadas. Y tampoco está contento este grupo de militares, que no solamente es tropa, porque la tropa también está absolutamente molesta de tener que pasar a una Guardia Nacional cuando ellos no quieren pasar a la Guardia Nacional y se les obliga a pasar a la Guardia Nacional. Eso es en la tropa y en los oficiales tampoco están muy contentos. Hay un descontento que cada vez va creciendo por el rumbo que está llevando el país. No todos están de acuerdo con lo que hizo Odomaro, ni con lo que hizo el general Crescencio, ni con lo que se está haciendo ahorita. Entonces, ese es del sector militar. Y ahí es un foco amarillo casi rojo. De ahí vamos a pasar al sector social. Tú lo viste en Poza Rica, lo viste en Michoacán, los limoneros, lo viste ahora con todos estos las inundaciones que ocurrieron. La gente, la ciudadanía, la sociedad está cada vez más molesta. Hay un encono ya puntual frente a la administración de Sheinbaum. Y dirán los críticos, bueno, las evaluaciones. Pues sí, las evaluaciones y las encuestas pues están diseñadas para dar ciertos resultados. Pero ahí está. Yo creo que si son honestas, se va a ver un
gravemente afectada esa popularidad. Entonces, el sector social hay un descontento. Aúnale también al SAT, a la huelga del SAT, de los trabajadores del SAT. Esto ya es otro indicio de que incluso los trabajadores de gobierno están molestos. Mira, yo te comento algo. Policías que han sido, han trabajado conmigo, hombro a hombro, ¿no? En diferentes estados de la República. Te menciono 3 estados, Tamaulipas, Veracruz y Colima, donde he estado trabajando y tengo buena comunicación con muchos de ellos. Hay una molestia ya generalizada dentro de las policías, pero dentro del sector gobierno como tal, por todas estas situaciones que han venido ocurriendo, ¿no? El hecho que se les obligue a ir al Zócalo, el hecho que se les obligue a dar dinero para, por ejemplo, ahorita en Veracruz, hay ya índices de que se les está obligando a dar dinero para la ayuda, cuando pues es algo ciudadano y es algo que han ido a hacer. Pasemos al sector financiero, el sector económico. Pues bueno, la crisis financiera está cada vez más grave. Hay una situación en donde tenemos las tarifas, tenemos la constante amenaza, la espada de Damocles de Trump hacia México. También tenemos un panorama económico financiero grave. Políticamente cada vez se está viendo que esas fracturas entre el partido morenista, entre grupos del partido morenista, que tampoco ayuda a una gobernabilidad. Entonces, en suma, todo esto te da fuertes indicadores de que ya hay una ingobernabilidad que va cada vez creciendo. Galeb, ¿has escrito tú sobre este quiebre gradual entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el Grupo de Tabasco? Este Grupo de Tabasco que aquí en Código Magenta hemos bautizado como el Cártel de las 4As: Andrés Manuel, Andy López Beltrán, Audomaro Martínez Zapata y, por supuesto, Adán Augusto López. En ese sentido, se ha puesto sobre la mesa un argumento de que la presidenta Claudia Sheinbaum y su secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, estarían tomándose de la mano del aparato de seguridad e inteligencia de Estados Unidos para poder irse deshaciendo de posiciones clave que hoy detenta el cártel de las 4As. ¿Cuál es tu lectura sobre este argumento? Es que es un ganar-ganar. Es un ganar para Washington, es un ganar para Palacio. Y yo creo que seguirán por ahí. Me imagino que lo que debe de ocurrir es ya llegar a ese punto de quiebre. Yo creo, estimado Rodrigo, que estamos a nada. Un pequeño detalle. Mira, el hecho de que, por ejemplo, haya sacado Homeland Security a través de ICE, que ya se le está pagando, o que están ofreciendo dinero por atacar e incluso hasta cometer asesinatos contra agentes de ICE, no es algo que haya salido de la nada. El hecho de que, por ejemplo, toda la violencia en la parte doméstica interna de Estados Unidos, que ya empiezan a decir que ha tenido implicaciones las células políticas de Morena dentro de Estados Unidos, principalmente en Nueva York, donde es una célula de Morena muy fuerte ahí, la célula en Los Ángeles, en fin, todo esto yo creo que ya va sumando. Entonces realmente necesita una ficha dominó que caiga sobre el resto para que este efecto arrase no solamente con el cartel de las 4As, sino que incluso empecemos a ver lo que le llamo yo una transición de terciopelo. Vamos a empezar a ver, Rodrigo, yo creo que las renuncias y las realocaciones de gente clave. ¿No? Yo sí veo que, por ejemplo, Omar García Harfuch tenga que subir a una secretaría de gobierno donde tenga ya un control más pleno de la parte política. Esta señora que está en gobernación no tiene cabida, no tiene el carisma, no tiene la personalidad, no tiene la preparación para estar ahí, ¿no? Y pues bueno, no es que Omar sea el funcionario excelente, pero pues es quien cumple dentro de toda la administración de Sheinbaum. Pues vamos a ver ciertos cambios ahí, y por qué no incluso a nivel subsecretario, cuando no quiera ella evidenciar un cambio tan drástico, sino poco a poco, con gente que esté palomeada por Washington y con gente que sí tenga la técnica y los conocimientos
para dar esa transición de terciopelo, porque definitivamente lo que sí puedo asegurarte es que es el principio del fin de la 4T. A ver, dos temas. Uno, el tema Omar García Harfuch, creo yo coincido en esta parte, ha ido tomando espacios muy importantes, ha ido tomando primero Centro Nacional de Inteligencia, que era el área de operación de Audomaro, Pemex Logística, muy importante, que es la célula desde donde se está combatiendo esta gran cruzada de la presidencia de Claudia Sheinbaum en contra del huachicol fiscal. Y a mí me llama muchísimo la atención que Omar García Harfuch se ha rodeado de perfiles y asesores que alguna vez pertenecieron a la tan odiada Policía Federal. Esa Policía Federal que fue criticada abiertamente por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, bueno, a la cual el mismo Omar García Harfuch ahí se formó y por eso está recurriendo a estos perfiles para que ayuden a asesorarlo. ¿Cómo interpretas tú en estas rivalidades dentro de las agencias del aparato de seguridad del gobierno mexicano el hecho de que Omar García Harfuch se rodee de perfiles como Manlix Castilla, como el comandante Galindo, en oposición a lo que había sido en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, una seguridad nacional completamente cooptada por las Fuerzas Armadas, específicamente por la Secretaría de la Defensa Nacional y el entorno inmediato de Audomaro Martínez Zapata? Bueno, lo que pasa, y el UIF, querido Rodrigo, hay que recordar que también ya la UIF pasa, toma parte dentro de esta cartera. Se está armando, Omar, definitivamente se está rodeando de gente que sí sabe. Mira, la Policía Federal duró 90 años para tener un etos institucional, ¿no? Es irreemplazable, va a decir, la Guardia Nacional no va a reemplazar no está reemplazando a la Policía Federal, porque es un organismo que pareciera Frankenstein, que no está bien conformado y que requiere tiempos como un buen vino. O sea, el ejército y la marina no de la noche a la mañana no pueden ser instituciones bien fortalecidas y forjadas, pues requiere el tiempo, ¿no? La Guardia Nacional no tiene ni el tiempo y tampoco creo que tenga el liderazgo militar idóneo. Debiera ser un liderazgo totalmente civil, pero bueno, yo lo que sí siento es que aún con todo este nuevo fortalecimiento, todavía le falta mucho a Omar García Harfuch para recuperar el terreno que perdió, o que hicieron que perdiera la parte civil frente a los militares con Omar García, con López Obrador. Entonces, yo en una propuesta yo decía, es que se necesita, cuando no tienes los recursos, los suficientes recursos humanos y los recursos operacionales de campo, tú necesitas apoyo como inteligencia artificial, como otro tipo de metodologías, como otro tipo de aproximación a los problemas de seguridad, que yo veo que no está haciendo ese brinco ni cualitativo ni cuantitativo, pero está cumpliendo mucho con la inteligencia y la información recabada de Estados Unidos. A ver, quiero regresar al punto inicial, a esta revocación de visas, a esta alerta emitida por el Departamento de Homeland Security, porque para mí lo que se está haciendo, y esta es una lectura propia, creo que se está preparando el terreno legal en caso de que se requiera una acción militar en territorio mexicano. ¿Por qué? Porque la ley estadounidense es muy clara sobre lo que representa una amenaza, y particularmente una amenaza terrorista en el contexto de esta designación que ha hecho el Departamento de Estado de los cárteles como organizaciones terroristas. Tú, Galeb Krame, estuviste colaborando ya con un grupo internacional antiterrorista que tenía que ver, pues, en ese momento con cuestiones de Medio Oriente, pero ¿qué paralelismos encuentras tú entre la cruzada que en su momento el aparato de inteligencia estadounidense desplegó en contra de estas células de Medio Oriente con lo que se está haciendo ahora en relación a los cárteles y específicamente a los cárteles mexicanos? Bueno, recordemos que Al Qaeda, que fue cuando me tocó ahí colaborar de manera con Basic, era distinto, porque Al Qaeda venía siendo efectivamente una organización terrorista en toda la definición del concepto. Los narcotraficantes o los cárteles de droga se les etiquetó como terroristas, y no muchos académicos ni muchos think tanks estuvieron de acuerdo. Yo estoy absolutamente de acuerdo. Tan es así porque incluso los cárteles mexicanos ya empiezan a tener una ideología política.
Si no fuera así, no estarían financiando a candidatos y no estarían financiando partidos políticos y no estuvieran involucrándose en la política. Por ende, entonces ya tienen una ideología política y no solamente la cuestión económica de generación de recursos de manera ilícita, que por eso no entraba en la definición tradicional de terrorista. Dicho eso, yo veo que legalmente ya está perfectamente bien planchado, bien estudiado una posible intervención de Estados Unidos. Es más, Rodrigo, yo casi pudiera asegurar que ya han habido operativos de hit and run, es decir, de pegar y correr. Sí. Por ejemplo, si tú haces seguimiento muy puntual de algunas detenciones, sobre todo en Jalisco y en Colima, ¿no? Me parece que como fueron hechas y como fueron concebidas y por el índice de letalidad tan bajo que neutralizados, yo casi estaría pensando que ese fue un operativo con o sin conocimiento del Estado mexicano, pero que intervino de alguna manera, ya sea con inteligencia o con hombres en tierra americanos o con gente mexicana entrenada en Estados Unidos, pero con ese tipo de situaciones. Entonces, realmente, para la ciudadanía, tal vez no lo hemos visto o no estamos conscientes, pero tampoco es imposible o negar por completo que ya no hayan ocurrido este tipo de operativos clandestinos, tipo hit and run, ¿no? Llegas, lo neutralizas y te retiras a tu territorio. No, lo que estás describiendo pues es lo que ha sido para muchos la realidad, incluso descrita en filtraciones periodísticas como Reuters, donde agencias de inteligencia norteamericanas, particularmente la CIA, particularmente Homeland Security Investigations, pues han desplegado agentes encubiertos en México. Esto que hablas de Colima, Jalisco, pues en el corazón, específicamente el cártel Jalisco Nueva Generación y donde se ubica el Estado Mayor de Nemesio Ceguera Cervantes. Y por supuesto, se ha platicado mucho también, tú has hablado de esto en pie de nota, de esa extracción que se hace de Ismael El Mayo Zambada, donde cada vez hay menos dudas de que hubo participación norteamericana en territorio mexicano. Y quiero cerrar con esta pregunta, Galeb Krame. ¿Cuál es tu escenario para los próximos meses de qué va a suceder en materia de seguridad en el contexto de la relación bilateral? Híjole, Rodrigo, es muy complicado. Más que se hace un paréntesis. Cuando un operativo es así de limpio, cuando se neutraliza o cuando se tiene un arresto de tan alto nivel, con muy poca índice de letalidad, definitivamente ahí hay algo que vale la pena seguir escarbando y seguir analizando, porque no es algo en común. O sea, no tenemos en México una capacidad de infiltración y sobre todo de neutralizar objetivos de manera tan limpia, ¿no? Entonces, bueno, pero dicho eso, ¿qué es lo que yo veo en los próximos? Primero hay que determinar qué va a pasar cuando acaben estos 90 días de plazo, que ya falta escasos 50 y tantos días, ¿no? Pues yo siento que ahí va a haber una nueva revisión y yo creo que se va a endurecer muy fuertemente las medidas. Yo creo que ya Estados Unidos, Washington sobre todo, y sobre todo los think tanks que están todo el tiempo monitoreando todas estas variables de gobernabilidad que comentamos, están bien conscientes de que no está cumpliendo con las expectativas. Entonces va a tener Washington que definir una disyuntiva: o seguir apoyando a Claudia Sheinbaum y darle mayor respaldo para que termine con esa gobernabilidad, o adelantar esa transición de terciopelo que se está buscando. Yo no veo una invasión de Estados Unidos de manera permanente. Sí veo este tipo de acciones, tipo hit and run, tipo de acciones que incluso obliguen a México a tener operaciones de tipo bilateral o binacional. Sigo insistiendo, no entiendo la lógica de la presidenta para no crear un
una institución, un organismo, un ejército, una policía antinarcóticos binacional, bilateral, para operar en la frontera. No lo entiendo, es una concepción chauvinista de la soberanía que no tiene cabida ya en esta situación. Entonces yo creo que cada vez va a haber mayores tensiones diplomáticas y yo creo que estamos a nada, Rodrigo. Me preocupa mucho porque imagínate, y que le pongo un escenario hipotético pero muy real al auditorio de Código Magenta. Un dron que vuela a territorio de Estados Unidos, que tira una bomba, su firma de calor es mínima, no es tan fácil de detectar como se viene diciendo. O agentes fronterizos que asesinados, o algún agente del ICE mandado a matar, como está sucediendo ahorita, como está como lo puso el tuit cualquier situación puede ser una bola de nieve que vaya creciendo y que ya sea incontrolable. Esto puede crecer muy rápido y además de manera inesperada en cualquier momento. Ese es el peligro de estos 40 y tantos, casi 50 días que estamos. Creo que lo dibujas y lo pones muy bien, Galeb Krame. Está la relación bilateral en materia de seguridad al filo de la navaja y pueden darse situaciones muy peligrosas que desencadenen una serie de eventos muy desafortunados para el país. Ciertamente hay que ponerle la lupa, pero te agradezco por estar aquí en Código Magenta, doctor Galeb Krame, especialista en seguridad nacional, con amplísima trayectoria dentro y fuera de México, y retomemos posteriormente este tipo de conversaciones. Un placer, mi tío Rodrigo, siempre estar con ustedes. Un abrazo. Muchas gracias, doctor Krame.